episodio de TechPro, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Matamala. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Alberto Matamala es uno de esos especialistas de ciberseguridad para tratar hoy un tema muy relevante alrededor de la identidad, tema crucial en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar, Alberto, de cómo eliminar las contraseñas a través de los passkeys, algo que nos trae una reducción en los costes, una mejora de la riesgo, ¿no?, de las compañías también, y una facilidad sobre todo para el usuario. Yo creo que supone un punto de inflexión para las compañías. Así que cuéntanos, ¿qué es esto de las passkeys? Bueno, pues efectivamente, Ricardo, como has dicho, va a suponer un punto de inflexión, ¿vale? Va a ser decir adiós a las contraseñas, que sabemos que es un problema para los usuarios, un problema de seguridad porque hay constantemente robo de credenciales y no solo va a mejorar la experiencia de usuario, sino que además es una oportunidad real para las empresas para reducir la superficie de ataque y para estratégicamente evolucionar cómo se gestionan las identidades. ¿Y nos puedes decir, Alberto, por qué están recibiendo tanta atención las passkeys? Bueno, todos deberíamos, Ricardo, empujar para que se implanten las passkeys, ¿vale? Básicamente vamos a sustituir las contraseñas por autenticación criptográfica. Esto quiere decir que los usuarios no van a tener que recordar ninguna contraseña ni van a tener que escribir ninguna contraseña. Esto al final lo que va a reducir es la superficie de ataque, como hemos hecho antes, y al final va a reducir los costes operativos y los costes de gestión de todo el ecosistema de las contraseñas. Menos impacto en el CAU, porque la gente se olvidará menos de las contraseñas, tendrán que resetearlas, etcétera, etcétera. Entonces, Alberto, para tenerlo claro, de una manera sencilla, ¿cómo funciona una passkey? Bueno, una passkey realmente no es un concepto muy novedoso, se basa en criptografía asimétrica, que sabes que la criptografía asimétrica se basa en el empleo de una clave pública y una clave privada, ¿vale? El que tiene la clave privada, esa es tuya, no la conoce nadie, y la pública la puede conocer cualquiera. Esto a todo el mundo le sonará que funciona desde hace décadas. Lo que es nuevo es que con FIDO2 lo que ha habido una serie de protocolos que permiten la integración de los navegadores con los almacenes de claves, con los sistemas operativos, y todo eso ha facilitado que se puede integrar los procesos de autenticación con aplicaciones web, con los navegadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona una passkey? Bueno, como te he comentado antes, funciona como tradicionalmente se conoce el intercambio de clave pública y clave privada para encriptar o firmar mensajes. Cuando tú te quieres acceder a un servicio, te registras en él. En ese momento en el que te quieres registrar, generas tú desde tu dispositivo una clave privada que te quedas en tu dispositivo y solo conoces tú, y una clave pública que se almacena en el servidor al cual vas a querer acceder. Cuando tú te quieras autenticar posteriormente en el servidor o en el servicio, tú te identificas como usuario, el servidor te reconoce que tiene una clave pública tuya y genera un challenge que encripta con tu clave pública. Ese challenge llega al usuario que quiere acceder, que es el único que tiene la clave privada y que por lo tanto puede desencriptar el challenge y ver cuál es el challenge. Responde a ese challenge encriptado también con la clave privada y el servidor puede verificar que esa firma solo puede ser tuya, ¿vale? Porque la puede verificar con la clave pública. Eso al final, una vez que se ha verificado que tú eres el usuario, pues simplemente te da acceso. Y además se verifica que el intercambio está siendo con el dominio original con el cual te registraste, el que tiene esa clave pública, con lo cual todas las posibilidades de hacer phishing, de redirigirte un dominio, son imposibles, ¿vale? Tú no vas a intercambiar, tampoco tendría sentido, pero no vas a intercambiar tu clave ni un challenge con un dominio para el cual no te registraste, ¿vale? Entonces es súper seguro, se reduce la superficie de ataque, se impide el phishing, que son las principales ganchos que hay para al final robarte las credenciales o suplantarte la identidad. Alberto, desde el punto de vista de una compañía que quiere implantar esto, una organización, ¿cuáles son las principales barreras que se puede enfrentar o cuáles son las principales resistencias que puede tener para la implantación de esta solución que parece sencilla desde el punto de vista principalmente del usuario? Bueno, pues hay algunas barreras, algunas resistencias, pero la verdad es que todas tienen solución, ¿vale? La primera y más frecuente es
las aplicaciones legacy, ¿vale? Para poder implantar las passkeys tienes que tener un IDP que lo soporte, tienes que tener unos sistemas operativos que también lo soporten. Esto no es un problema porque los sistemas operativos, por la alianza que, bueno, al final las passkeys han venido por una alianza entre Google, Microsoft y Apple, con lo cual todos los sistemas operativos de móviles, principales de servidores y de dispositivos de usuario soportan FIDO2 y soportarían las passkeys. Pero las aplicaciones también tienen que soportarlo y esta es una de las principales barreras. ¿Cómo se soluciona con una posible solución de este problema real, ¿no? Que son las aplicaciones legacy que no soportan? Pues es mediante el uso, por ejemplo, de single sign-on, ¿vale? Tú te autenticas en un entorno que sí que lo permita y a partir de ahí estás autenticado y por single sign-on podrías acceder a otro conjunto de aplicaciones. También hay gateways que te permiten adaptar, ¿vale? el proceso de autenticación de una aplicación que no permite las passkeys para poderlas utilizar. Otro de los principales inconvenientes es el usuario, ¿no? La resistencia que puede tener el usuario, pero esto sí que realmente no es un problema porque muchos de los usuarios están utilizando las passkeys en sus accesos a Amazon, probablemente hasta sin darse cuenta. Con lo cual, esto combinado con que se mejora sensiblemente la experiencia de usuario, pues al final los usuarios no van a ser un problema y al final con un poco de formación y algún piloto se puede solucionar. Otra de las barreras está alrededor del cumplimiento, ¿vale? El hecho de no tener contraseñas o estar gestionando la identidad de la misma manera puede parecer que vas a perder control, pero sin embargo FIDO2 facilita enormemente pues todo lo que es la auditoría, ¿no? Porque validas que es el usuario auténtico el que ha accedido, no ha sido suplantado, o sea, tiene un montón de ventajas en la parte de auditoría y de cumplimiento. Y por último, el ciclo de vida es otra cosa que suele habitualmente echar para atrás o parar. ¿Por qué? Porque al final yo tengo políticas de restauración de contraseñas, etcétera, etcétera. Y al final esto funciona un poco como el ciclo de vida de los certificados digitales, ¿no? De alguna manera. Pero al final todos los IDPs modernos, Microsoft, Okta, etcétera, etcétera, tienen ya mecanismos implementados para poder hacer revocación de credenciales, de certificados y eso es algo que realmente no es un problema. Has hablado también de FIDO2, ¿no? Por lo menos un par de ocasiones que te he escuchado. ¿Puedes contarnos qué es y cómo encaja en todo esto? Bueno, FIDO2 es un conjunto de estándares abiertos que al final lo que permiten es la comunicación entre todos los elementos involucrados en el proceso de autenticación para poder utilizar las KeePass, el intercambio de clave pública, clave privada y sobre todo las claves están grabadas en un repositorio seguro dentro del sistema operativo. Esta comunicación que tiene que haber entre el navegador y el servidor y el navegador y el repositorio, todos estos protocolos son los que forman parte de FIDO2 y al final son los que han posibilitado el plantearse extender una tecnología que existía tradicionalmente de intercambio de claves pues al usuario final, ¿vale? Y a sus dispositivos. Vamos al usuario, ¿no? Porque parece que es todo muy sencillo, más allá de la tecnología que va por detrás y los métodos de autenticación que van por detrás. ¿Qué pasaría si un usuario pierde el dispositivo? Bueno, eso podría ser un problema porque las contraseñas, las claves están guardadas en el dispositivo, pero en la mayor parte de los casos los repositorios donde guardo esas contraseñas seguras están sincronizados en entornos cloud, con lo cual no solo aseguro que puedo reutilizar o puedo mantener o no extraviar esas claves, sino que además podría utilizar esas claves con esa sincronización desde diferentes dispositivos, ¿vale? Lo cual me asegura que yo puedo acceder a una aplicación desde el móvil, pero también desde mi PC de usuario, ¿vale? Normalmente la recuperación lleva asociado o puede necesitar restaurar la clave o recuperar la clave desde otro dispositivo que ya estuviese autorizado su acceso. Y si no, en el peor de los casos, se revoca la clave y te volverías a registrar como lo hiciste la primera vez, con lo cual al final se puede recuperar con relativa facilidad. Lo que es importante es, al final, el dispositivo es el que almacena las contraseñas
o sea, las claves, y al final la pérdida del dispositivo, si no lo tengo debidamente protegido, podría ser el único resquicio para que pudiese alguien llegar a suplantar mi identidad. Proteger bien el dispositivo, que es una buena práctica, con un PIN suficientemente complejo o, en el mejor de los casos, utilizar siempre la biometría para proteger el acceso a mi dispositivo y a las contraseñas, pues con eso simplemente aseguras que Y en esos también desde casos el no. punto de vista de empresa, una gestión, ¿no?, de dispositivos adecuada y una política de Correcto, CDM, correcto. todo Al eso. final, la mayor parte de los dispositivos que utilizamos en la empresa son dispositivos propiedad de la empresa y la empresa tiene el control en caso de extraviar el dispositivo, pues de borrarlo, etcétera, etcétera. O sea, digamos que la remota posibilidad de que robando mi dispositivo vaya a poder suplantar mi identidad, pues está bastante controlado, ¿vale? Y nunca va a ser más, siempre va a ser más complicado que el poder conseguir tu contraseña. O sea que desde el punto de vista de usuario, mejor experiencia de cliente o del usuario, una mejor seguridad, más facilidad de uso. Si nos vamos a la parte de la empresa, ¿cuáles son los principales beneficios? Bueno, para la empresa, la gestión de la identidad de sus propios empleados, el onboarding de los empleados, cómo se autentican, cómo se generan la identidad, la reducción del número de incidencias relativas a la identidad y, por lo tanto, la reducción de los costes operativos. Y desde el punto de vista de los clientes de las empresas, una de las mayores preocupaciones, dependiendo del sector, pero en el sector bancario, es pues, la suplantación de la identidad y el poder realizar operaciones. Dotándoles a mis clientes de la posibilidad de utilizar passkeys y no tener que usar contraseñas y asegurar la identidad del usuario, que es realmente la identidad adecuada a la que está entrando, digamos, o consumiendo los servicios, pues reducimos el fraude, ¿vale?, que es una preocupación de todos, aparte de mejorar también la experiencia de mis clientes a la hora de consumir mis servicios. Muchas gracias. Y ya para terminar un poco y como resumen de la conversación que hemos tenido, me pongo en los zapatos de un responsable de IT, un responsable de seguridad, que está evaluando la implantación de passkeys. ¿Qué recomendaciones les darías? ¿Por dónde debería empezar? Primeros pasos en un proyecto de este tipo. Bueno, lo primero es que es una decisión estratégica y una oportunidad de gestionar de una manera moderna y mucho más segura la identidad, tanto de los empleados como de los clientes. Y los pasos que habría que dar es, obviamente, asumiendo que tengo las capacidades necesarias, un IDP que lo soporte y unos sistemas operativos que lo soportan, que eso prácticamente ya está, pues es empezar como cuando empezamos cualquier proyecto de implantación. Generar un piloto o realizar un piloto con clientes o con empleados reducido, ver cómo es esa experiencia, va a ser positiva porque es uno de los objetivos de las passkeys, la experiencia de usuario, y a partir de ahí extenderlo al resto de la organización. Pero van a ser todo ventajas. Mejor experiencia de usuario, reducción de costes y reducción de la superficie de ataque y de la posibilidad de brechas de seguridad, con lo cual todos son ventajas el ponerse con ello. Pues muchas gracias, Alberto, por tus comentarios y tu visión alrededor de un tema de mucha actualidad e interesante en la gestión de identidades y en acceso a todas las aplicaciones que todos usamos en el día a día, como son las passkeys. Te esperamos en el próximo episodio de TechTalk.